Hola, soy Erko Garafulich y este es mi canal Sentido Común, el menos común de los sentidos. La semana pasada estuvimos con Rodrigo Peró hablando sobre el marxismo cultural, la cultura woke y las repercusiones que tiene en la sociedad de hoy en día. Hoy vamos a entrar a más detalle de eso mismo, continuando con Rodrigo y su experiencia en la materia. Muchas gracias por estar nuevamente aquí, Rodrigo, y bienvenido otra vez. Muchas gracias, Yerko. Gracias por recibirme de nuevo en tu programa para seguir hablando un poquito de liberalismo, de marxismo cultural, de la batalla cultural y otros temas que la mayoría de los canales y espacios no dan cobertura. Bienvenido seas, y para dar continuidad con la parte en la que nos quedamos en la anterior entrevista, quisiera que podamos hablar ya de temas puntuales en los cuales el marxismo cultural y la cultura woke han causado impacto dañino, en mi criterio en su mayoría, a los estados, a los países de hoy en día, ¿no? Como ejemplo, yo podría utilizar lo que está sucediendo con la supuesta islamofobia, donde esta cultura woke, el marxismo cultural, ha impuesto a un pobrecito islámico oprimido versus un occidental opresor que les ha abierto las puertas de sus países para oleadas de migración a estos oprimidos. Y cuando estos supuestos oprimidos empiezan a generar daños tangibles en el Estado, los que se quejan de esos daños son opresores. Entonces se genera violencia, se genera una intromisión cultural, se genera un montón de daños a la estructura de estos países por estas oleadas de migración. Ese para mí sería un ejemplo, y me gustaría que conversemos de estos ejemplos tanto en lo social como en lo legal y en otros aspectos que podamos identificar. A ver, volviendo a tocar un poco lo que hemos tocado la anterior semana y siguiendo esa línea de pensamiento, ¿cómo afecta? ¿Cómo realmente viene a afectar toda esta concepción de el marxismo cultural, el progresismo, a las democracias occidentales? Porque ¿qué ocurre? La democracia occidental es el fruto de una evolución económica, política y social que construye una sociedad basada en un nuevo paradigma que es la libertad. Esas son las democracias occidentales, ¿ya? En esta sociedad se crea otro nuevo paradigma, que es el paradigma de la desigualdad, que trata de, que dice, no, hemos construido una sociedad desigual y vamos a volver iguales a todos. Para volver iguales a todos, empiezo a identificar las víctimas, como lo habíamos visto la anterior semana, y definitivamente las mejores víctimas que podemos encontrar son las que más ternura te dan, niños, mujeres, o sea, porque los hombres protegemos a nuestra familia, entonces apoyamos esto, o sea, tú no vas a estar a favor de que los niños tengan mejores condiciones, las mujeres tengan los mismos derechos, o sea, por favor, o sea, yo estaría loco si no pudiera defender, si no me dejaran defender eso. Yo, como buen liberal, lucho por esta igualdad de derechos de todos los seres humanos, ¿no es cierto? Pero ¿qué ocurre? Esta agenda colectivista, porque el fin último no es la igualdad, el fin último es el estatismo, que el Estado controle la vida del individuo, le diga qué hacer, dónde hacerlo, cuándo hacerlo, cómo hacerlo, qué pensar, qué decir. Y allí empieza esta cultura también de cancelación, ¿no es cierto? E imposición de verdades que no son verdades, ¿ya? Porque empieza el relativismo. El relativismo es la base del progresismo y del marxismo cultural, en contra del objetivismo, que era la base del liberalismo. Del liberalismo, por supuesto. ¿Ya? Entonces, este relativismo, que nos lleva a un subjetivismo absoluto, mi verdad, tu verdad, no, ya no es la verdad. La dictadura de las emociones, como dice Axel Kaiser, ¿no? O sea, lo que yo siento es más importante que la realidad. Precisamente, ¿no? Y ahí, bueno, más bien Ayn Rand nos dice claramente, ¿no? Puedes negar la realidad, pero no puedes negar las consecuencias de negar la realidad, que es lo que nos ha estado pasando.
¿Qué ha ocurrido durante los últimos 50 años? Esta búsqueda, el progresismo ha tomado fuerza, ha entrado como fuerza política, tomando elementos de la izquierda, porque yo conozco muchos socialistas que no son progresistas, ¿ya? Y muchos liberales en lo económico que son totalmente progresistas. Así es, ¿no? Pero no hay liberales en lo económico, ¿me entiendes? Eres liberal, ¿ya? ¿Cuál es el tema? El liberalismo jamás va a ir de la mano con el progresismo, porque el progresismo es colectivista, estatista, regulador, interventor, cancelador, ¿ya? O sea, no piensas como yo te digo que tienes que pensar o como yo creo que debes pensar, entonces te cancelo, te tengo que eliminar, no puedo permitir que alguien disienta de lo que yo estoy defendiendo. Entonces, esa es la base del progresismo y es lo que empieza a imponer a nivel legislativo. Empieza a imponer la forma. Así es como yo concibo el mundo, ¿no es cierto? Y como yo concibo el mundo, tú tienes que concebirlo también. Y lo que yo digo que es verdad, aunque niegue la biología, niegue la ciencia, pero lo que yo creo, lo que yo siento que es verdad, tiene que imponerse y a nivel legislativo. Y es donde empezamos a ver locuras como, por ejemplo, ¿no? Que el hecho de que tú no reconozcas que un varón que se opera, se hormoniza, se mutila y se viste como mujer es mujer, ¿ya? Él se autopercibe como mujer y tiene todo el derecho de hacerlo. Por supuesto. Por favor, yo reconozco el derecho que ese varón tiene de autopercibirse como mujer y querer aparentar ser una mujer, ¿ya? Pero no es una mujer, no va a serlo. Puede disfrazarse, mutilarse, operarse, pero no va a ser un... Pero, ¿qué es lo que ocurre? El progresismo, como este es parte del colectivo victimizado que tiene, ¿no? Son víctimas, entonces lo que empieza es a otorgarles derechos y empieza a perseguir a los que están negando esa su verdad, ¿no es cierto? Una verdad totalmente subjetiva. Pero nada tiene que ver con la racionalidad, con la realidad, con la ciencia objetiva, nada. Tiene que ver con lo que yo siento, con lo que yo imagino, con cómo... si yo me invento una ficción, entonces tú tienes que aceptar esa ficción como real, porque es mi realidad. Estoy creando mi realidad, ¿no? Entonces, ese subjetivismo que va en contra del realismo y el positivismo, ¿ya? Y el objetivismo, que son la base de la sociedad occidental, chocan, ¿ya? Y han chocado durante años, pero cuando ha empezado a triunfar el progresismo con mucha fuerza, que es lo que hemos visto en los últimos, desde 1980 más o menos, hasta la primera década de los 2000, ¿qué ha ocurrido? Ha empezado a triunfar este progresismo, en lo político, en lo económico, en lo social, y se han empezado a imponer legislativamente, ¿no es cierto? Y han empezado a llevar al extremo sus ideas. Y ahí es donde la mayoría de la sociedad, que no es progresista, porque vamos a ser conscientes, dice, hay una nueva ola. No hay una nueva ola. La sociedad ha permitido, porque le parecía bien, luchar contra lo que ellos percibían como una desigualdad, ¿ya? Pero no identificaban que esto era una desigualdad legislativa, que había que imponerla por ley. O sea, la igualdad de derechos y la igualdad de deberes ante la ley debería imponerse por la ley, ¿ya? ¿No es cierto? Pero no puedes igualar a los ciudadanos por ley, eso es imposible. Todos somos entes individuales, ¿no es cierto? Entonces, al tratar de llevar sus políticas al extremo, vemos una España que está ahí, que arde, ¿no es cierto? Pero en la que la mayoría de los españoles sí cree en el tema de la desigualdad, cree en algunas políticas sociales, creen que el Estado tiene que solucionar los problemas de su sociedad y de sus ciudadanos, porque son socialistas, buena parte de la sociedad todavía, ¿no? Incluso ellos se dan cuenta que hay ciertas cosas que ya están atentando contra los intereses de las propias personas, ¿no? El hecho de que la propiedad privada se desconozca, por ejemplo, ya cuando me pide, está bien, ¿no? Que ocupe casa, pero cuando ocupe mi casa, no, ya no me está gustando el tema, ¿no es cierto? El progresismo está bien hasta que me afecta, el momento que me afecta ya no me gusta. Entonces, ¿qué ha ocurrido?
esta imposición y tratar de destruir los valores sobre los cuales se ha construido la civilización occidental no son abrazados por la mayoría de las sociedades, ¿ya? Entonces, ¿qué ocurre? Cuando la gente empieza a darse cuenta que esto está atentando contra su modus vivendi, contra la concepción que tienen de el universo en el que quieren vivir, desenvolverse, criar sus hijos o sus gatos, ¿me entiendes? Entonces toda esta gente se da cuenta que está siguiendo un camino que no es el correcto. Y es el movimiento, lo que algunos dicen el movimiento pendular, no, es el reconocimiento de que hemos emprendido un mal camino y volvemos al camino correcto. Es lo que dice la derecha mundial. Entonces, ¿qué ocurre? Cuando a nivel legislativo, económico, político y social la izquierda empieza a implementar todo lo que cree, ¿ya? Lamentablemente para las sociedades van al fracaso. No hay una sola sociedad socialista, colectivista, estatista que sea exitosa. ¿Por qué? Porque la base del éxito es el individuo que innova. Por supuesto. ¿Ya? La innovación y la libertad del individuo en innovar, ¿ya? En buscar nuevos paradigmas, nuevas empresas, ¿ya? Son la base del progreso social. Si nosotros hemos llegado hasta donde estamos, porque mucha gente dice, y esto es un paréntesis, mucha gente dice, es increíble que en 100 años, en 150 años, desde la revolución industrial, hayamos tenido más progreso que en 10.000 años de existencia de civilización humana, de la que conocemos, no de la que tenemos documentada. Pero solamente gracias al liberalismo. ¿Por qué? Porque le hemos dado libertad al hombre. Ya no es el monarca el que te dice qué vas a inventar, qué vas a estudiar, qué puedes pensar, hasta dónde vas a llegar. No. ¿Dónde tienes que trabajar? Nada. Ya tenías un monarca absolutista que era dueño y señor de vidas y haciendas. O sea, el monarca era dueño de tu vida, definía qué libertades y hasta dónde podías ejercerlas, y además era dueño de tu propiedad, porque todo era del monarca. El liberalismo viene a romper contra eso. John Locke y la construcción del liberalismo viene a decir, no. Los seres humanos, por el solo hecho de nacer como seres humanos, tienen 3 derechos fundamentales. Libertad, vida, que es el fundamental, porque sin vida no ejerce ninguno de los demás, vida, libertad y propiedad. Pero rompe contra una concepción de 10.000 años de cultura, donde Dios elegía a los gobernantes, o Dios iluminaba a los sacerdotes, egipcios, católicos y lo que fuera, para amparar, guiar al gobernante elegido por Dios. Así es. ¿No es cierto? Entonces, el momento en que tú le das libertad al individuo, empieza la mayor y más impresionante transformación social y empieza el desarrollo. ¿Y por qué se da en Occidente? Porque Occidente es el que abraza el liberalismo con más fuerza, ¿me entiendes? Y ahí vamos a uno de los puntos que tocabas, el mundo musulmán, ¿ya? ¿Por qué? Yo justifico la forma en la que vive el mundo musulmán por una sola razón: ¿por qué no evolucionó lo suficiente? ¿Ya? Ellos todavía siguen en su oscurantismo, siguen en su edad media, ¿ya? Han sido colonias europeas, y estas colonias europeas no les han dado libertades. Las repúblicas, las democracias europeas han tenido y han gozado de las libertades, pero las colonias europeas no, tanto en el África, en América, ¿ya? En todo lo que es el Asia, el Medio Oriente, ¿ya? Entonces se han quedado estancados y les hemos tratado de imponer un salto, una evolución social que ellos todavía no han vivido, ¿ya? Y tienen que vivirla. Tienen una religión diferente, una concepción del mundo diferente, tienen valores diferentes, y son esos valores que nosotros teníamos hasta 1600, ¿ya? Hasta 1600, o sea, estamos hablando de milenios. Realmente nosotros todavía no habíamos evolucionado para reconocer al individuo como el centro de nuestra sociedad, ¿ya? Cuando lo hemos hecho, hemos tenido la mayor explosión de desarrollo, creación, la ilustración, nos hemos desarrollado en todo lo que puedes imaginar.
Y no es la primera vez que ocurre. Los griegos, por ejemplo, el momento en que reconocieron libertades a sus ciudadanos y dejaron de pensar que su rey era el que dictaba sobre vidas y haciendas. Cuando cambian del sistema monárquico a las repúblicas. Y implementan este experimento, el democratos, ¿no es cierto? Claro, con sus limitaciones. Claro, una polis no era lo mismo que un estado de hoy en día, pero ya tenía... Esta democracia griega, ¿ya? No era la democracia que nosotros, esta democracia liberal que nosotros tenemos el día de hoy, pero era incipiente. ¿Pero qué ha logrado? Ha logrado un avance enorme en el pensamiento matemáticas, en todo el pensamiento humano, ¿ya? Un desarrollo enorme. Lo mismo ha logrado el liberalismo, la revolución industrial, la revolución gloriosa de 1680, ¿ya? De 1688-89, para ser exactos, ¿ya? Que da lugar al Bill of Rights, esta carta de derechos en la que te garantizan derechos individuales. Es lo que da el paso a este florecimiento de la humanidad, cuando el hombre se libera, es libre de emprender, es libre de apropiarse del fruto de su esfuerzo, es libre de generar, de pensar, y de pensar lo que quiere y expresar lo que piensa, ¿ya? En ese momento en que le das libertad al hombre, el mundo cambia. ¿Qué pasa con el marxismo? El marxismo, yo honestamente creo que es un retroceso, ¿ya? Por supuesto, claro. Ya, definitivamente es un retroceso. Busca un retroceso, busca volver al estatismo, al sometimiento del individuo, a volverle a decir qué piensa, dónde emprende, qué fabrica, qué no fabrica, ¿ya? Por eso hay mucha gente que dice China va a superar a los Estados Unidos. No lo va a superar, no va a superar a Occidente, por una sola razón. Porque en Estados Unidos todavía se respeta la innovación y el éxito. Y se respeta al individuo. La iniciativa individual es fundamental. Admiramos al individuo que hace por sí mismo y por sí solo maravillas, ¿ya? Te interrumpo. Sí, lo admiras tú, lo admiro yo y la mayoría de nuestros espectadores, pero hay un libro muy interesante que habla precisamente de cómo el marxismo cultural nos ha ido cambiando esa percepción del éxito, ¿no? Es un libro muy interesante de Axel Kaiser, El odio a los ricos, ¿no? Donde se nos va enseñando, se nos va parasitando en la mente que el rico es malvado, el rico es opresor, el rico es el equivalente al esclavista de antaño. Al burgués. ¿No? Y por lo tanto, ser rico te quita una cualidad moral. O sea, si eres rico, no tienes la moral suficiente para hablar del pueblo, porque no perteneces al pueblo, ¿no? Y eso ha sido algo que está tan enraizado, uno lo habla en conversaciones, hasta en bares con amigos, y dicen, no, pero ese es un millonario corrupto, no le saben nada. Solo por el hecho de ser millonario ya lo tildan de corrupto, ya lo tildan de abusivo, etcétera, ¿no? Entonces, hay muchos de nosotros que sí, aplaudimos y queremos seguir el ejemplo del éxito. Mira, hay dos libros que a mí me fascinan. Uno es La fatal arrogancia, ¿ya? De Kaiser. De Kaiser, ¿no? También. Y La fatal ignorancia, ¿ya? De Mises, no es Mises, Hayek, perdón, Hayek, ¿no? Estos dos libros lo que hacen es describirte precisamente eso, ¿ya? Cómo han logrado convencernos, ¿ya? De que todo lo que era, todos estos valores positivos que tenía la sociedad occidental son negativos, ¿no? Entonces el exitoso es el enemigo. ¿Por qué destaca? ¿Cómo es posible que este hombre tenga éxito sobre el resto que no ha tenido las oportunidades de tener ese éxito? Aunque ese hombre se haya construido por sí solo, haya sido huérfano, pobre, porque hay miles de ejemplos de hombres que eran huérfanos, pobres y que se han construido y se han hecho a sí mismos y han tenido éxito en esta sociedad, ¿no ven? Pero no, él es el enemigo, como tú dices. El gran problema es que estos valores, ¿ya? Tratan de reemplazar los valores que han construido la civilización occidental, y es el marxismo,
y el marxismo cultural el que ha perforado incluso la Iglesia, ¿ya? Por ejemplo, la Iglesia católica ha sido penetrada por el marxismo cultural. Tú lees la Rerum Novarum y es la declaración social de la Iglesia católica, ¿ya? Tú ves a Pío XII y la democracia cristiana, ¿ya? Y realmente ves cómo el colectivismo, el estatismo, incluso el fascismo, penetra a la Iglesia católica y empiezan a hacer eso, a condenar al rico, ¿no? El exitoso, el hombre que logra triunfar socialmente, ya no es el hombre a admirarse, sino es el hombre a despreciarse, ¿no es cierto? ¿Por qué? Porque está rompiendo la igualdad. Y esa búsqueda de igualdad, lo que al final está buscando es que todos seamos igual de mediocres. Materialmente iguales. No, igual material, espiritual, y además iguales incluso en pensamiento. Y definitivamente cuando todos piensan igual, es la señal clara de que nadie está pensando, ¿ya? Entonces, volviendo al tema, ¿no? El marxismo cultural ha sido exitoso en procurar cambiar o dar la apariencia de que hemos cambiado estos valores. Pero no se dan cuenta que estos valores se han formado por cientos, tal vez miles de años, a través de una construcción y una evolución social, ¿ya? Donde la cúspide de esa evolución social ha sido el liberalismo, ha sido reconocer al individuo como el protagonista de su propia historia y además el responsable de alcanzar su propia felicidad y su propia realización personal. Ese es el gran éxito de todo el desarrollo intelectual, filosófico, social, económico y político de la civilización occidental. Entonces, cayendo en lo que has dicho, te voy a pedir que de una manera lo más sintética posible nos des lo que sería la definición del liberalismo. ¿Qué es en política, en ley, en la sociedad en general? ¿Cuáles son sus valores? ¿Y qué es lo que los liberales en Bolivia y el mundo pretendemos? Porque hoy en día somos acusados los liberales de fascistas, de esclavistas. El otro día en la calle una persona que me identificó, no sé si por mi apellido, por mis ideas, no tengo idea, me dijo: Ustacha, volvete a tu país, ¿no? Y o sea, los ustachas eran fascistas en Yugoslavia, ¿no? Entonces, y sabemos que el liberalismo no tiene nada que ver con el fascismo, pero nos identifican como eso, ¿no? Entonces, aclarar qué somos los liberales, cuáles son nuestros valores, por favor. A ver, resumámoslo rápido, porque la construcción del liberalismo ha tenido, sigue evolucionando. Es más, el liberalismo sigue evolucionando. Porque tienen que darse cuenta que el liberalismo no es una ideología. Es la diferencia contra el marxismo. El marxismo es una ideología, ¿ya? El liberalismo no. El liberalismo es una corriente filosófica que penetra todos los aspectos de la vida y de la sociedad. Cuando ha sido concebido el liberalismo, ¿qué buscaba? ¿Cuáles eran los valores fundamentales que estaba buscando? Eran el respeto al individuo, a la existencia, a estos derechos fundamentales del individuo, ¿ya? Esto estamos hablando de 1600, ¿ya? Finales del 1600, cuando por fin se concibe que el individuo tiene, y se proclama además que el individuo tiene los tres derechos fundamentales que el liberalismo mantiene, sostiene y defiende, que son el derecho a la vida, el derecho a la libertad y el derecho a la propiedad. No a la propiedad privada, sino a la propiedad, ¿ya? Porque si es propiedad, es privada, ¿ya? Lo público no es privado, ¿ya? No hay propiedad pública, ¿ya? Es lo público. Pero eso es para otra charla, ¿ya? Exacto. ¿No? Entonces, ¿qué es lo que buscamos el liberalismo? Y yo creo que Venegas Lynch, cuando y Milei lo parafrasea, es el mejor concepto que tenemos, ¿no es cierto? Este concepto de Venegas Lynch, que Milei lo repite como loro, ¿no? Que es importante que nosotros lo entendamos a fondo, ¿no? Todos los hombres somos iguales ante la ley. Así es.
todos los hombres valemos por el solo hecho de existir. Y todos los hombres tenemos la obligación de buscar nuestra felicidad, pero además alcanzarla por nuestros propios medios. ¿Ya? Claro, nadie va a ser feliz por ti. ¿No es cierto? Ese respeto irrestricto al proyecto de vida de los... Pero ese es visto desde afuera, ¿no ve? El concepto es visto desde afuera, es el respeto. Yo respeto tu derecho, ¿no es cierto? Pero visto internamente, el liberalismo lo que hace es reconocer al individuo y que el individuo debe ser, primero tiene derecho a vivir, ¿ya? Para poder ejercer la libertad de buscar su propio paradigma, su propia felicidad, su propio proyecto de vida, ¿ya? Esto es lo que busca el liberalismo. Y para que esto se respete, tiene que haber igualdad de todos los seres humanos ante la ley, de todos, sin excepción, porque es la única forma de respetar irrestrictamente el proyecto de vida del otro, ¿no es cierto? Porque el único, por lo menos los liberales, ¿no? Los liberales clásicos, yo me identifico como un liberal clásico, si quieren conocer todas las variopintas variedades de liberales que hay un libro muy interesante de María Blanco que se llama Las tribus liberales, ahí quien quiera debería leerlo, donde realmente va a ver cuál es la gran variedad de corrientes que dentro del liberalismo se han desarrollado, ¿ya? Pero yo como liberal clásico definitivamente creo y defiendo que este marco legislativo, ¿ya? Por eso la necesidad de que el Estado exista. No soy anarcocapitalista, ¿ya? Yo sí creo que el Estado debe existir para brindar seguridad y justicia, ¿ya? ¿Por qué? Porque tiene que haber un ente que logre que se respeten tus derechos, ¿ya? Entonces, ¿qué es? Así es, porque el hombre es inherentemente bueno, pero todos tenemos algo de maldad en nuestro interior. Entonces, siempre siempre va a existir alguno que quiera avasallar tus libertades, ¿no? El hombre es inherentemente bueno y es inherentemente malo, ¿ya? Yo conozco a hombres llamados buenos que hacen cosas malas y a hombres llamados malos que hacen cosas buenas, ¿ya? ¿Qué es lo importante? Es buscar que los derechos de la gente, de cada individuo, sean respetados. Si tú defiendes el derecho de cada individuo, entonces estás defendiendo los derechos de todos. Por eso la importancia del individualismo, reconocer al individuo. Si hay que defender una minoría, ¿sabes qué hay? Al uno. Así es. La minoría más importante en ser defendida es el individuo, una persona, ¿ya? Un ser humano, cada ser humano. Y en base a eso construyes todo lo que es el liberalismo. ¿Qué buscamos los liberales? Los liberales buscamos la transformación, la recuperación de los valores que han dado lugar a esta revolución humana que se gesta en los 1600, ¿ya? Es lo que estamos buscando que estos principios, derechos fundamentales de cada individuo vuelvan a ser respetados. Nuestro paradigma no es la democracia. Definitivamente, los que estamos haciendo política y pensamos en la política desde la parte liberal, no estamos buscando defender la democracia, no. O sea, sí, la democracia es importante, ¿ya? Pero lo que estamos buscando es defender y recuperar las repúblicas liberales, donde los tres derechos fundamentales, la vida, la libertad y la propiedad, estén consagrados en el marco legislativo, en este acuerdo, en este contrato social, ¿ya? El contrato de la sociedad, ¿ya? De los individuos entre sí. ¿Para qué? Para que no estén sometidos a la voluntad del gobernante. He ahí la importancia, porque la democracia sin una república liberal que garantice en su marco legislativo estos tres derechos absolutos, ¿ya? Esa democracia es Cuba, ¿ya? Es Corea del Norte, donde hay elecciones, donde hay candidatos, donde la gente va y vota, porque la votocracia, ¿ya? No es una democracia liberal. Así es. Lo que nosotros tenemos que buscar, ¿qué buscamos nosotros? Nosotros buscamos la recuperación de las repúblicas liberales, donde la vida, la libertad y la propiedad de todo individuo se respeten y sean respetadas y se obligue a todos los individuos a respetar los derechos fundamentales de cada individuo, ¿ya? Y por eso tienen que estar por encima de la democracia. Porque nadie, bueno, vamos a hacer un referéndum y decidimos que todos los que tienen ojos claros,
y estaríamos fregados, ¿no es cierto? Todos los que tienen ojos claros, entonces no tienen derecho a tener propiedad privada. Y la mayoría que tienen ojos cafés, entonces dirán, bueno, sí, votamos y entonces tú no tienes derechos. Entonces, la base de la construcción política liberal es garantizar estos derechos fundamentales, tanto en el marco estatal como en el marco legislativo, sobre la democracia. Para todo lo demás, la democracia está bien. Claro, es el mejor sistema de gobierno conocido, siempre y cuando se enmarque en los valores liberales. Fraseando a Churchill, es el peor sistema, es uno de los peores sistemas, pero es el menos peor de todos los sistemas que hemos construido hasta el momento. Hasta ahora. Ojalá algún momento construyamos uno mejor. Ahora, lo que sí es bueno, y definitivamente yo lo rescato y lo defiendo, es la República Liberal. Esta república donde el Estado reconoce y defiende estos derechos fundamentales son los que te permiten progresar, construir. Hablaba con un taxista y él me hablaba de mi ley, yo sorprendido de que él me hable con tanta profundidad del tema. Me decía, a ver, señor, dígame un solo país socialista que sea exitoso. Entonces, ¿por qué no somos capitalistas? Y yo le digo, sí, pero es que también hay un capitalismo malo. No hay un capitalismo malo, ¿no? Lo que hay es gente que se apropia de la idea del capitalismo y lo utiliza a su favor. ¿Por qué? Porque el capitalismo de libre mercado, concebido por Enzo Bastos como lo que dice, ¿qué es el capitalismo? Es trabajo duro, ahorro e inversión del fruto de ese trabajo, ¿no es cierto? Eso es el capitalismo. El capitalismo al final no es el consumismo, no es el consumo. El capitalismo, la base del capitalismo es el ahorro, no el consumo. Uh-huh. El éxito del capitalismo genera un excedente que fomente el consumo, ¿no es cierto? Pero el fin último del capitalismo, que es la representación máxima de la economía liberal, ¿ya? De esta libertad de mercado en la que te dejan comerciar, ¿ya? Te dejan apropiarte del fruto de tu trabajo, ¿ya? Y disfrutarlo y destinarlo a lo que tú decidas, a construir cohetes para el día de mañana colonizar Marte. Así es, ¿ya? Ese es el verdadero éxito del capitalismo. ¿Qué está pasando en este momento en el mundo entero, en el mundo occidental, para ser más exactos? Estamos recuperando estos valores, estos principios y esta concepción de la sociedad. Eso te quería decir porque ya tenemos que ir acabando, ¿no? Yo veo que en varios países de Occidente, donde hasta hace muy poco había triunfado totalmente el marxismo cultural y la cultura woke, hoy empiezan a caer. Ejemplos, en Estados Unidos, Disney ya se ha alejado, ya ha manifestado expresamente que no va a ser agenda política. Se han empezado a imponer lemas como Go Woke, Go Broke, ¿no? Y la gente se ha empezado a dar cuenta de que todos estos movimientos distorsionaban su realidad. Como una última pregunta para ir cerrando, ¿cómo debemos los liberales enfrentarnos, sobre todo en países como Bolivia, donde todo llega un poco rezagado y estamos empezando a vivir la cúspide del marxismo cultural en Bolivia? ¿Cómo debemos los liberales enfrentarnos al marxismo cultural y a la cultura woke? ¿Cuál sería tu consejo? En primer lugar, creo que tenemos que seguir difundiendo. Hay que difundir las ideas. O sea, el evangelio del liberalismo tiene que ser difundido por todos aquellos que creen en la libertad y creen en la vida y en la propiedad como derechos fundamentales del individuo. Número uno, eso tenemos que hacer los liberales. Y lo ha hecho Milei muy bien. Pero además tienes que, y yo respeto mucho, por ejemplo, a economistas como Mauricio Ríos, ¿no? Uh-huh. Pero él dice, yo no me voy a meter en política, ¿no? Yo como buen anarcocapitalista no me voy a meter en política, yo no voy a formar parte de ningún partido político y demás, yo voy a cambiar la sociedad desde lo académico. Pero no, definitivamente creo que hay que ponerse las botas, meterse en el lodo y trabajar para construir alternativas. ¿Cómo lo haces? Primero, es increíble que el liberalismo, que nace en el siglo XVI conceptualmente como filosofía ya, ¿no? No conceptualmente, sino como una filosofía reconocida de la mano de John Locke y todos sus seguidores, ¿ya?
el día de hoy se ve a lo liberal como la novedad, algo novedoso, ¿ya? Cuando es previo al socialismo y al colectivismo y a todas estas opciones, ¿ya? Entonces lo que tenemos que hacer es recordarles cómo el liberalismo ha influido en que construyamos sociedades exitosas, número uno. Número dos, tenemos que acercarnos a ¿quién es el enemigo? Y Milei lo ha identificado muy bien. El enemigo son los zurdos, ¿ya? Es el estatismo, el colectivismo, el progresismo, el socialismo, el comunismo y todos esos ismos, el fascismo incluido, ¿ya? Que creen que el Estado debe dirigir, regular, debe cuidar al individuo porque el individuo no tiene la capacidad de autogobernarse. Así es, ¿ya? Y de buscar su propia felicidad. Yo te voy a brindar la felicidad como Estado, porque además yo sé qué es lo que te va a hacer feliz, ¿ya? Entonces tenemos que recordarle eso. ¿Y a quién nos tenemos que acercar los liberales? Que es lo que ha hecho Milei. Nos tenemos que acercar a la derecha. Nos tenemos que acercar a los conservadores, nos tenemos que acercar a los patriotas, nos tenemos que acercar al ciudadano común, a este que realmente escucha todo lo progresista, y lo habían convencido que el progresismo ha triunfado, y como mi papá decía, ay Dios mío, yo espero morir antes de que ser gay sea obligatorio, ¿no es cierto? ¿Ya? ¿Por qué? Porque parecía que tenías que dejar la heterosexualidad, porque ya no está de moda, ¿no es cierto? Y buscar el nuevo paradigma. Pero no es cierto. Entonces, la mayoría de la gente que no pensaba como un progresista, se ha dado cuenta que realmente es mayoría, ¿ya? Pero ¿a quién tenemos que acercarnos? Tenemos que construir bloques políticos que tengan ideas afines, o sea, a nivel político tenemos que buscar eso. En Bolivia el liberalismo es muy incipiante, pero en este momento ya empiezan a haber actores políticos que defienden estas ideas. Ahora, un liberal no es de derecha y no es de izquierda, ¿ya? Eso lo tenemos que tener claro. Y no claro. es de centro tampoco. No, es un liberal, ¿ya? ¿Cuál es el tema? En el tema político ya tienes a los de derecha que son conservadores, y está bien, y son los más próximos a nosotros porque creen en el individuo y creen en un menos Estado y creen en menos impuestos y creen en menos intervención, pero a veces quieren imponerte sus valores, como dice Milei, ¿no? Quieren libertad económica, pero quieren meterse en tu cama y decirte con quién te puedes acostar, ¿no ve? Y no somos de izquierda definitivamente, porque los liberales no podemos ser de izquierda, porque la izquierda es colectivista, estatista, quiere imponer al colectivo sobre el individuo. Entonces nosotros, los liberales, estamos alejados completamente de la izquierda, de la socialdemocracia, de la izquierda revolucionaria, te digo, estamos alejados de Carlos Mesa, por ejemplo. Estamos completamente alejados de Samuel Doria Medina. Los liberales no podemos estar cerca de ellos porque no tenemos coincidencias. O sea, sería incoherente para nosotros avanzar de la mano con ellos. Sí podemos construir una democracia en la cual ambos actores podamos trabajar, porque además lo interesante del liberal es que honestamente cree que el zurdo tiene derecho a existir, y además va a dar su vida para que el zurdo tenga el derecho a expresar sus ideas zurdas y trate de imponer el colectivismo en la sociedad. Pero va a luchar más aún para que no lo logre, ¿ya? Y lo mismo, va a luchar para que el ultraconservador tampoco imponga sus ideas en la sociedad, ¿ya? Pero tenga el derecho a plantearlas. Pero por favor, entonces, ¿qué hay el liberal no, por eso algunos dicen, tú Rodrigo, ¿en qué lugar estás? Yo honestamente soy un liberal que está de acuerdo con algunas ideas de la derecha, definitivamente, pero no soy un miembro de la derecha que tiene algunas ideas liberales. Claro, no eres derecha conservadora con ideas liberales, no, eres un liberal con algunas ideas conservadoras. Así es. No soy paleolibertario, soy liberal clásico. Mientras más cercano estás al conservadurismo, entonces sí vas a ser paleolibertario. Mientras más alejado estás del conservadurismo, vas a ser libertario total. ¿No es cierto? Pero yo soy liberal. He ahí el tema, ¿no? Soy lo que muchos nos llaman, sí, eres un liberal, eres el tibio. No soy el tibio, soy el moderado. Soy el que no está en esos extremos del liberalismo, de las concepciones liberales. Entonces, eso es lo que estamos buscando. Yo honestamente creo que el movimiento que está ocurriendo en el planeta, en la parte occidental del planeta, es irreversible. Definitivamente estamos avanzando a eso. El progresismo está perdiendo la hegemonía que tenía,
¿ya? Esa hegemonía que había logrado en los medios de comunicación, en las universidades, en los colegios, en la intelectualidad, porque además tenían esa concepción de que los intelectuales de izquierda somos mejores, ¿no es cierto? O sea, como yo, un sociólogo, y bien lo dice mi ley, ¿no es cierto? Como un sociólogo que estudia tantos años, gana menos que el señor que vende naranjas. Bueno, discúlpame, ¿no? Su producto se vende mejor que el tuyo. Así, sencillamente, ¿no es cierto? Muchas gracias, Rodrigo. Hemos llegado al final de nuestra entrevista. Ojalá pudiéramos conversar más porque estos temas son muy apasionantes y me despido nuevamente agradeciendo tu presencia aquí. Agradecerte yo a ti, querido Yerko, definitivamente. Estos espacios son muy importantes para que la otra cara de la moneda, la otra visión de la sociedad también tenga micrófono y también pueda llegar a la sociedad. Te agradezco tu espacio, te felicito por la iniciativa y esperemos reencontrarnos. Gracias, Rodrigo. A todos nuestros espectadores, hacerles notar que lo que hemos hablado hoy con Rodrigo nos muestra que el marxismo cultural y la cultura woke ha penetrado de alguna manera en la legislación y ha dejado en desigualdad ante la ley a algunos estratos de la sociedad. Para analizar cuáles son los efectos de eso, la próxima semana o en el próximo capítulo de la saga La Batalla Cultural tendremos como invitado al doctor Alberto Morales Vargas, en mi criterio uno de los mejores penalistas de Bolivia, que podrá explicar estas desigualdades. Muchas gracias y recuerden que el sentido común es el menos común de los sentidos. Si les ha gustado el video, por favor denle like y pinchen la campanita. Por favor, muchas gracias a Only Coffee. Hasta luego.